chamacos y bienvenidos a otro miércoles en mi canal. El día de hoy voy a responder todas sus dudas referentes a si Corea es como en los K-dramas. Comencemos con los chicos. Muchas de ustedes me preguntaron si los chicos en Corea son de verdad tan guapos como se ven en los K-dramas. Y la verdad es que hay de todo. Como en cualquier país hay chicos muy guapos y chicos no tan guapos. A mí me tocó ver de todo, pero una cosa que sí noté es que los chicos en Corea son sumamente cuidadosos con su aspecto físico. Se cuidan mucho su piel, su ropa, inclusive hay algunos que usan BB cream de diario. Y una cosa que sí noté y que no sucede en México es que los hombres tienden mucho a pintarse el cabello de color rubio. Hubo un tiempo que en México sí se puso medio de moda, pero es algo que no se ve muy bien y allá es algo muy normal. Sobre todo los jóvenes traen sus cabellos pintados en colores rubios y a algunos sí se les ve muy bien y a otros no tanto. Así que en conclusión, sí hay algunos hombres que son tan lindos como los chicos que los K-dramas, pero no todos. También me preguntaron respecto a las relaciones entre hombre y mujer, si las chicas de verdad son tan sumisas como se ven en los K-dramas. Y pues sí, Corea es un país muy machista, tristemente, y desde mi punto de vista creo que inclusive más machista que México o Latinoamérica. La mujer sí es sumamente sumisa, sobre todo lo que son las señoras ya mayores. Entre los jóvenes ya está cambiando un poco más la mentalidad, son un poco más de mente abierta y ya existe un poco más lo que es la igualdad. Y referente al trato entre parejas, creo que eso en realidad depende de cada pareja, porque a veces ante la sociedad tienden a comportarse de algún modo por alguna cultura, tradición o presión social que estén sintiendo, pero en el tiempo a solas, ya como pareja, es diferente. Yo no les puedo decir mucho sobre eso ya que nunca he estado en una relación con un coreano, pero sí te puedo contar lo que a mí me tocó ver como extranjera en Corea. Referente a las expresiones de amor en público, que si pueden andarse besando en las calles, no, la verdad a mí no me tocó ver absolutamente nada de eso, sí son muy cuidadosos con ese tipo de cosas. Lo más que me tocó ver es que la chica fuera agarrada del brazo del chico, pero no, la verdad sí cuidan mucho ese aspecto, tratan de ser lo más discretos posible y no vi muchas demostraciones de afecto que digamos en la calle. De hecho no me tocó ver a ni una sola pareja besarse, así que sí son muy cuidadosos con ese sentido. Y a la mayoría de los chicos les gusta que las chicas les hablen así como "Oh, opa, necesito tu ayuda para esto", o cosas así. Para ellos de verdad es así como el súper halago que la chica le pida que haga algo y es como se hacen sentir muy hombres y es algo que de verdad les gusta mucho, que la chica sea muy inocente, como muy indefensa y que siempre solicite su ayuda masculina. Es algo que vi mucho en Corea, que también vemos en los K-dramas y que creo que es una realidad. Otra pregunta que me hicieron es si los coreanos usan siempre celulares modernos y que si todos tienen un celular moderno. Y sí, la mayoría de los coreanos, casi todos en realidad, tienen celulares modernos y los tienen porque, bueno, Corea es un país muy moderno, entonces utilizan sus celulares para todo, ya que en la calle siempre vas a encontrar un wifi gratis, siempre va a haber wifi, entonces siempre vas a poder tener internet y cualquier cosa ellos lo buscan y utilizan su celular para todo. La verdad sí, es verdad que tienen celulares modernos y sí es verdad que casi todos en la calle los tienen siempre y siempre lo traen en la mano, siempre. Una pregunta que me hicieron bastante es si un coreano se casaría con un extranjero y pues bueno, creo que eso es igual que en cualquier otro país. Si el amor se da, se da. Si el coreano se enamora de una extranjera, claro que se puede casar con ella. Y si ella se enamora de un extranjero, también, claro que se puede casar con él. No existen leyes que les prohíban a los extranjeros contraer matrimonio con coreanos. Así que si quieren ir a conquistarse un coreano, no se preocupen, sí se van a poder casar con él, es legal. Y hablando de extranjeros, también me preguntaron que cómo tratan a los extranjeros en Corea. Creo que en Corea existe cierto temor a los extranjeros, sobre todo de parte de las personas mayores. Y es algo que sí te incomoda bastante porque como que no están acostumbrados a ver gente extranjera en las calles o en el metro.
y sí vas a sufrir de miradas penetrantes que ni siquiera hacen el más mínimo esfuerzo por disimular. A mí en el metro sí se me quedaban viendo bastante. En las calles casi no, pero en el metro era casi imposible que no sintiera la mirada de alguien. Se me quedaban viendo, sobre todo las personas mayores. Sin embargo, los jóvenes son mucho más sociales. Ellos llegan, te hablan, te sacan plática. Si tú necesitas algo y se los preguntas, te lo van a contestar. La mayoría de los jóvenes habla o entiende el inglés, entonces comunicarte con jóvenes sí va a ser muy fácil, pero con personas mayores va a resultar ser un poco complicado. Me preguntaron también referente a la educación en Corea, si es verdad que los estudiantes sufren tanta presión por sacar buenas notas como vemos en los K-dramas, y sí, en realidad los estudiantes sufren muchísimo de ser presionados constantemente por sus padres, por la escuela y por la sociedad en general en sacar buenas calificaciones. En Corea es muy importante que los estudiantes siempre tengan buenas notas, ya que igual que en cualquier otro país hay mucha competencia laboral, entonces cuando ellos salen y buscan empleo, sí son muy exigentes las empresas al momento de contratarlos, así que por el mismo motivo los estudiantes a veces inclusive se exceden en lo que es el estudio, y exactamente por ese motivo, tristemente Corea es uno de los países con el índice de suicidio más grande del mundo. Los jóvenes de verdad sufren bastante con eso, así como los vemos en los K-dramas. También existe todo lo que es el bullying y al nivel en que lo vemos en los K-dramas, así que todo eso es una realidad. Tristemente. Cambiando de tema a algo más positivo, también me preguntaron si los coreanos de verdad consumen tanto soju, ramen y kimchi como vemos en los K-dramas, y sí, consumen muchísimo todo eso. El ramen es un platillo que consumen siempre, es muy económico, fácil de cocinar, entonces ellos siempre lo consumen y de verdad es muy rico además. El kimchi es como el platillo nacional, entonces ellos utilizan el kimchi para acompañar todas sus comidas. Desayuno, comida y cena, siempre tiene que haber kimchi en la mesa. Lo usan como plato de acompañamiento con sus comidas y la verdad es muy rico. Consiste en coles que son fermentadas con diferentes chiles y semillas y la verdad sabe muy rico. Es un sabor picosito y amargo que al menos a mí me gustó bastante. Y referente a su consumo de alcohol, sí consumen bastante alcohol. El soju es también una bebida típica y muy tradicional de Corea. Está hecha a base de arroz y es una bebida alcohólica. Corea de hecho es el país consumidor de alcohol número 1 en el mundo, así que así como vemos en los K-dramas que toman de alcohol, toman en la vida real. Es algo muy común. Otra pregunta que me hicieron es si los idols se pueden ver en las calles de Corea. Y pues la verdad a mí no me tocó ver absolutamente a ningún idol, y tengo una amiga que se llama Lina y que ya tiene 1 año viviendo en Corea y que nunca le ha tocado ver absolutamente a ningún famoso coreano, así que yo creo que sí deben de andar entre las calles, pero muy disimuladamente o tal vez solamente en ciertas zonas. A mí la verdad no me tocó ver a nadie. Supongo que puede ser que alguien se tope con la suerte del mundo de encontrarse a algún famoso en la calle, pero al menos no fue mi caso ni ha sido el caso de mi amiga que ya tiene 1 año viviendo en Corea. Y referente a la arquitectura, modernidad y limpieza que vemos en los K-dramas, también me preguntaron si eso es tal cual como se ven los K-dramas, y en realidad sí. Corea es un país muy moderno, muy limpio, con gente muy disciplinada y muy ordenada. Es un país seguro, tú puedes estar en la noche, en la calle, y las probabilidades de que algo te pase son de verdad muy bajas. Las calles son limpias, la gente no tira basura, no hay baches. Es un país en realidad tal cual como se ven los K-dramas. Hay construcciones muy modernas y hay zonas no tan modernas. Todo lo que vemos en los K-dramas pues es tal cual lo que es Corea, ya que en realidad pues los K-dramas los graban en muchísimas locaciones de Corea. Y lo poquito que podemos ver referente a la cultura, las tradiciones y la gente es en realidad lo que es Corea. Entonces la respuesta es sí, Corea sí es como en los K-dramas. Y eso es todo por el video de hoy, Doramaníacos. Espero haber podido responder la mayoría de sus preguntas. Igual si tienen todavía dudas me pueden dejar aquí abajo en los comentarios y yo voy a tratar de responder el mayor número de preguntas que pueda y con la mejor honestidad que pueda, también de acuerdo a mi experiencia. Si te gustó el video, por favor no olvides regalarme un like y compartirlo con tus amigos. Y si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer aquí abajito en el botoncito de suscribirte para que no te pierdas ningún otro divertido video de Corea y doramas. Y también te recuerdo visitar la hermosísima página de hablemosdedoramas.com,
donde escribimos artículos de doramas y K-pop y puedes platicar con muchas personas de todas partes del mundo en el foro. Mi nombre es Tania y te voy a dejar todas mis redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!